Cuando regresé de 4 días en el lago, todas mis pertenencias estaban amontonadas junto a un contenedor de basura bajo la lluvia torrencial. Nuestra foto de boda había sido arrojada al barro. El cristal estaba hecho añicos. El casco que había usado durante 38 años tenía la huella de una bota estampada justo en la parte superior. La fotografía de mi esposa yacía boca abajo en la tierra detrás de los cristales rotos. Introduje la llave en la cerradura, pero solo entró hasta la mitad antes de detenerse en seco. Habían cambiado las cerraduras. Cuando finalmente llegaron a casa a las 9 de la noche, mi nuera me miró fijamente a los ojos y me dijo: «La hipoteca está pagada. Ya no te necesitamos aquí». Mi hijo estaba a pocos metros de distancia, mirando fijamente la entrada de la casa sin decir una sola palabra. No grité. En cambio, quiero contarles lo que hice. Y quiero contarles algo que descubrí 3 días después, algo que cambió por completo cada decisión que tomé a partir de ese momento. Antes de empezar con la historia, cuéntenme en los comentarios desde donde me escuchan y qué hora es en su zona horaria. Significa mucho para mí, más de lo que imaginan. Mi nombre es Delbert Muni. Todos me llaman Del desde 1962, más o menos. Tengo 68 años y he vivido en Tulsa, Oklahoma, toda mi vida, excepto 2 años de los que prefiero no hablar. Fui liniero durante 38 años en una cooperativa eléctrica rural al este de aquí. Si no conocen el trabajo, yo trepaba postes antes y después de los camiones grúa, con hielo, con calor, en la oscuridad. Estuve afuera en una tormenta de hielo a las 3 de la mañana en 1987, con mis ganchos en un poste y las manos tan frías que no sentía las pinzas, restableciendo la electricidad de una granja para que un hombre que no conocía pudiera usar una bomba de agua. 38 años haciendo eso. Nunca me tomé un día libre en Navidad si sonaba el teléfono. Y aquí está lo importante de ese trabajo, y quiero que lo recuerden, porque es la historia completa, se necesita la identidad completa de un liniero. No es una metáfora. Nadie te llama cuando todo va bien. Estás ahí justo cuando alguien tiene problemas, apareces, lo solucionas, te vas a casa y nadie sabe quién eres. Así fui yo durante 38 años, luego me jubilé, después murió mi esposa y entonces descubrí lo que hace un hombre así cuando nadie lo necesita, encuentra a alguien que sí lo necesite. Arleta era mi esposa. Todos la llamaban Letty. 41 años. Murió hace 5 años, en marzo. Su corazón, en la cocina, un sábado por la mañana, mientras yo estaba en el garaje. Llegué a ella en quizás 90 segundos. No importó. La casa en Sandusky resonó como una campana después de eso. Dejabas una taza y la oías. 8 meses después, mi hijo me llamó para hablar de su hipoteca, y quiero que entiendas algo sobre lo rápido que dije que sí. Ni siquiera había terminado la frase. Mi hijo es Corey. Tiene 40 años. Es el subgerente de servicio en un concesionario de autos en Memorial, que es un trabajo de verdad en el que es bueno y del que nunca le he dicho que estoy orgulloso de él. Anótalo. Eso vuelve. Su esposa es Sanda. Tiene 38 años. Administra la recepción de un grupo dental en Broken Arrow. Y tienen una hija, Allie. Tiene 9 años. Ahora, este es el arreglo, y lo voy a explicar claramente, porque todo gira en torno a esto. Hace 8 años, estaban alquilando y querían una casa, pero no podían calificar, ni de cerca. Corey tenía una ejecución hipotecaria de cuando tenía 24 años, y Sanda tenía préstamos estudiantiles. Así que lo hice yo. Encontré la casa en East 43rd D. Califiqué para el préstamo a mi nombre. Hice el pago inicial con lo que Letty y yo habíamos ahorrado. Y me mudé con ellos, y pagué esa cuota todos los meses durante 8 años, más los servicios públicos, más los impuestos, más el seguro, más un calentador de agua nuevo, más un techo después del granizo de 2021. Y nunca escribimos ni una sola palabra sobre lo que significaba todo eso. Ni una. Ni un contrato de arrendamiento, ni un acuerdo, nada en papel sobre quién era dueño de qué, quién vivía dónde o qué pasó cuándo, porque éramos familia y la familia no hace papeleo.
Espera un momento. Esa es toda la lección, y te voy a hacer esperar para que la entiendas. Ese jueves, llevaba 4 días en el lago Eufaula con Ronnie Peebles y Sam Tackett, 2 chicos de mi antiguo equipo. Lo hacemos 2 veces al año. Entre los 2 pescamos unos 11 peces y mentimos sobre el resto. Subí por las 75 y salí por las 51 sobre las 4 de la tarde, y ahí estaba ese cielo gris y bajo que tenemos en mayo justo antes de que decida qué va a hacer. Giré hacia la East 43 y vi el montón antes de ver la casa. Quiero ir más despacio aquí, porque si hay algo que se puedan llevar de todo este video, prefiero que sea esto antes que el dinero. Estaba apilado en la acera junto al contenedor de basura, no tirado exactamente. Alguien lo había sacado y lo había dejado, lo cual es de alguna manera peor, porque significa que hubo tiempo para pensar. Cajas de cartón con las solapas ablandadas por la llovizna. Bolsas negras de contratista, 4 o 5, una de ellas rajada por un lado. Y mis manos seguían en el volante. No había apagado el camión. Recuerdo haber pensado con total claridad, como cuando el cerebro intenta ganar tiempo, alguien se está mudando de la casa de al lado. Pero era mi coche. Y esa era mi nevera portátil Coleman verde encima de la pila. Salí. Lo primero que recogí fue mi casco, con 38 años de pegatinas, de cada equipo, de cada restauración de tormentas en la que había trabajado. Joplin en 2011. El hielo en 2007. Tenía una huella de bota en la parte superior. Luego la máquina de coser de Letty, una Singer, de 1974, de hierro fundido en su caja de madera, y la caja se había caído con tanta fuerza que la bisagra se había arrancado de la madera. Luego mis ganchos de escalada, mis espuelas y mi cinturón. Los colgué en un clavo en el garaje el día que me jubilé, y nunca he podido explicarle a nadie por qué eso era tan importante. Estaban en una bolsa con utensilios de cocina. Había una espátula con ellos. Y luego, a mitad de camino, debajo de un abrigo de invierno, encontré nuestra foto de boda. 1978, Letty con un vestido que le hizo su tía. El cristal estaba agrietado de esquina a esquina justo en su cara, y había barro rojo de Oklahoma en el marco. Me quedé en la entrada de mi casa, sosteniendo esa foto bajo la lluvia durante no sé cuánto tiempo. Había más. Siempre hay más, y lo que te sorprende es lo que te sorprende. La caja de recetas de Letty, la de metal verde, estaba de lado, y casi la mitad de las tarjetas se habían salido y estaban blandas, su letra borrada. Me arrodillé en el cemento mojado y las recogí todas, y ya no podía leer un tercio de ellas. Mi reloj de jubilación estaba en una bolsa. 38 años, y la cooperativa te da un reloj con una placa de latón, y siempre pensé que era una broma. Y luego lo vi en una bolsa de contratista con un zapato encima, y descubrí que no era ninguna broma. Mis buenas botas, las que guardo para los funerales, estaban boca abajo en el césped con las suelas llenas de agua. Y una caja de zapatos con las fotos escolares de Corey, desde el jardín de infancia hasta el último año de secundaria, que había guardado porque su madre las conservaba, y luego murió y no pude tirarlas. Alguien sacó esa caja de mi armario, la bajó por las escaleras, la sacó por la puerta principal y la dejó junto a un cubo de basura. Esa fue la que más me hizo pensar en hacer una tontería. No mis cosas, sino las suyas. Porque no me digas que alguien saca una caja con sus propias fotos del colegio a la calle sin saber lo que hace. Y quiero ser honesto sobre lo que sentí, porque no fue rabia. La rabia llegó después, y llegó lentamente. Fue vergüenza. Eso fue lo primero que sentí. Sentí vergüenza, parado en una calle pública con el rostro de mi esposa muerta entre mis manos, esperando que nadie estuviera mirando por una ventana. Si alguna vez te han humillado de una manera que no pudiste ocultar, donde lo que te sucedió estaba ahí a la vista de todos, entonces conoces esa reacción. Tu primer instinto no es pelear, sino limpiarlo antes de que alguien se dé cuenta. Ese instinto es la razón por la que personas como yo no llamamos a nadie durante 3 días. Entonces fui y probé mi llave. Entró hasta la mitad y se detuvo. La saqué y la miré como un tonto, como si el latón se hubiera deformado en el lago Eufaula. La misma llave, la misma muesca de 2017.
Otra cerradura. Me quedé en ese porche, mi porche, un porche que yo mismo había retapizado en el verano de 2020, y comprendí que esto había requerido planificación. No se cambia una cerradura por capricho. Se llama a alguien. Se pide cita. Se espera. Alguien me había esperado para ir a pescar. Llamé a Corey, directo al buzón de voz al segundo timbrazo, lo que significa que alguien pulsó el botón. Llamé a Sanda. Ni siquiera sonó. Y entonces hice algo de lo que no estoy orgulloso. Di la vuelta a la casa y miré por la ventana de la cocina como un ladrón, y las encimeras estaban vacías y el bote de harina de Letty había desaparecido del estante y había una vela encendida en la mesa. Estaban en casa. Simplemente no contestaban. Crucé la calle hasta la casa de Ardith Pauls. Ardith tiene unos 73 años, vive en esa calle desde los 80 y es la única persona en la calle 43 este que le trajo algo a Letty cuando se enfermó. Abrió la puerta y no hizo lo que yo esperaba, que era ser vaga y cerrarla. Me dijo, Del, cariño, entra. Le dije, Ardith, ¿sabes qué pasó? Y me dijo que el martes había una furgoneta de mudanzas allí. El martes. Me fui el lunes por la mañana. Dijo que 2 hombres que no conocía la ayudaron a cargarla, que se la llevaron a algún sitio y volvió vacía. Y luego, el miércoles por la tarde, la furgoneta del cerrajero estuvo parada delante unos 40 minutos. Y entonces me dijo algo que no he podido contarle en 1 año y medio. Me dijo, Del, Sanda estuvo llorando todo el tiempo mientras sacaba cosas. Sacaba una caja, la dejaba y volvía a entrar, y estaba llorando. Le pregunté, ¿entonces por qué lo hizo? Ardith Piles me miró un instante y dijo, no lo sé, cariño. Me lo he estado preguntando. He reflexionado sobre esa respuesta más que sobre cualquier otra cosa que me hayan dicho en todo el resto del año. Volví y saqué mi silla de jardín del montón, la de aluminio, doblada, y la coloqué junto a mis cosas en la acera, y me senté. 4 horas y 10 minutos. La gente volvía del trabajo. Las puertas de los garajes se abrían y cerraban. Un hombre de 2 casas más allá salió de su coche, me miró, miró el montón y entró. Nadie salió. Ni una sola persona. Quiero ser justo con ellos. ¿Qué vas a hacer? Acercarte y preguntarle a un anciano por qué sus pertenencias están en la acera. Eso no es cobardía, exactamente. Es que todos hemos acordado como país que los negocios familiares de otras personas tienen una valla alrededor y no se debe saltarla. Pero te diré lo que 4 horas en una silla de jardín en tu propia calle le hacen a un hombre. Te da tiempo para retroceder 8 años buscando el momento exacto en que te convertiste en mueble. Y encontré unos 40 de ellos. Te daré uno, porque fue el primero que surgió y es el más pequeño. Hace 2 años, en Acción de Gracias, vinieron los familiares de Sanda, su madre, su hermano y su esposa. Éramos 11 personas y había 10 sillas en la mesa. Y dije, comeré en la sala. No hay problema. Y aquí viene lo curioso, nadie me contradijo. Nadie en la mesa dijo, no, Del, siéntate, traeremos uno del garaje. Simplemente siguieron comiendo. Alguien pasó los panecillos y me senté en la sala con un plato en las rodillas a ver a los Cowboys. Y me dije a mí mismo que me había ofrecido voluntario. Sí, me ofrecí, es cierto. Pero me ofrecí porque ya sabía la respuesta, y saber la respuesta antes de preguntar es la forma de saber cuál es tu lugar en una casa. Si alguna vez te has ofrecido a tomar lo peor, el papel más pequeño, el turno de más tarde, el asiento en la otra habitación, y luego sentiste que algo se te congelaba cuando nadie te detuvo, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Eso no es cortesía. Es una prueba que no tenías intención de realizar, y arrojó un resultado. Realicé esa prueba unas 40 veces a lo largo de 8 años, y obtuve el mismo resultado en todas las ocasiones, y descarté los datos en todas ellas. Porque la alternativa era sentarme algún día en una silla de jardín en la acera a sumarlo todo, que es lo que estaba haciendo. Su coche llegó a las 9. Los faros me iluminaron entre la multitud. Me puse de pie. Tenía las rodillas entumecidas por haber estado sentada en el frío.
Y aquí hay algo que debo admitir por un segundo sincero. Sentí alivio, porque pensé que ahora alguien me lo explicaría, que habría una razón y que sería algo que podría solucionar. 38 años apareciendo para arreglar las cosas. Es una costumbre difícil de mantener. Sanda salió del lado del conductor y fue directamente al maletero a buscar bolsas de la compra, pasando a mi lado como si yo fuera el buzón. Corey salió del lado del copiloto. Había engordado en los últimos 2 años y parecía mayor de 40, y se detuvo a unos 2 metros de mí y se quedó allí. Dije, ¿alguien me puede explicar qué es esto? Y Sanda se giró con una bolsa en cada mano y me lo dijo. Dijo, la deuda está pagada, Del. Se terminó de pagar en marzo. No queda nada por pagar. Le pregunté, ¿qué tiene que ver eso? Y ella respondió, tiene todo que ver. Luego añadió, ya no te necesitamos aquí. Quiero bajar el ritmo ahora, porque este siguiente tramo duró quizás 6 minutos y lo he repetido tantas veces que podría decirte dónde proyectaba sombras la luz del porche. Le dije, Sanda, yo vivo aquí. Ella dijo, te has quedado aquí. Y lo dijo, quiero ser precisa en esto, no lo dijo con desdén. Lo dijo como dices algo que has estado ensayando en el coche durante 2 años, rápido, monótono y un poco demasiado alto, porque tenía miedo de decirlo. Dijo, 8 años. 8 años cocinando en una cocina donde me dicen en qué cajón va cada cosa. 8 años sin poder pintar una pared. 8 años de tu sillón reclinable, tus partidos de béisbol y los platos de tu difunta esposa de los que no me dejan deshacerme. Y cada vez que yo decía algo, Corey decía, él está pagando la letra, San. Ella dijo, bueno, la letra está pagada. Entonces se le quebró la voz y dijo, es mi casa. Se suponía que era mi casa. Le dije, no es tu casa. Y ella respondió, tampoco es tuya. Tú solo vives en ella. Que es, sin duda, la frase más equivocada que jamás me hayan dicho, y ya hablaré de eso. Entonces me volví hacia mi hijo. Le dije, Corey. Estaba mirando el concreto de la entrada que había lavado a presión el verano anterior. Le dije, hijo, mírame. Y lo hizo, durante 1 segundo y medio, y no había nada en su mirada. Esa es la parte, no odio, ni siquiera culpa, en realidad. Era el rostro de un hombre que había hecho las paces con algo hacía mucho tiempo y solo estaba esperando que el ruido terminara. Dijo, papá, lo intentamos. Simplemente, no funcionó. Le dije, tiraste la foto de tu madre a la tierra. Y él dijo, yo no la empaqué. Esa fue toda su defensa. 8 años de mi dinero, y esa era la sentencia que tenía preparada. Le dije, ¿a dónde se supone que voy a ir esta noche? Y Sanda dijo, tienes ahorros. Lo has dicho 100 veces, lo cual era cierto. Lo había dicho como un hombre lo dice cuando quiere que alguien sepa que no es una carga, y ella lo había archivado. Eso es lo que pasa cuando se habla de generosidad en voz alta, la gente toma nota. Entonces Sanda dijo, llamaré a la policía si intentas abrir la puerta. Entró, Corey la siguió, la puerta se cerró y yo me quedé allí, en la entrada de mi casa. Y entonces se encendió la luz arriba, en el dormitorio delantero izquierdo, el de allí, y mi nieta se acercó a la ventana, puso las manos en el cristal y me miró desde arriba, de pie junto a un montón de bolsas de basura con mi casco en la mano. 9 años. Y levantó la mano, eso es todo, solo la levantó hasta el hombro. Yo le devolví la mía, y entonces alguien se movió detrás de ella, la cortina se corrió y la luz se apagó. Quiero decirte algo y necesito que lo escuches bien. Todo lo que había estado sintiendo hasta ese segundo, la vergüenza, la rabia, las 4 horas en una silla de jardín, todo era sobre mí. Y entonces una niña de 9 años puso la mano en una ventana, y todos mis planes fueron a parar a la basura con todo lo demás, porque lo que hiciera a continuación también le iba a pasar a ella. Nadie en estas historias dice nunca esa parte. Cargué lo que pude en el camión. Tardé unos 40 minutos, y lo hice bajo la llovizna, y nadie salió a ayudar.
El cuadro, la máquina de coser, mis ganchos y mi cinturón y mi casco, la caja de cedro de Leti con la bisutería de su madre dentro, una caja de leche llena de papeles, seguro, registros fiscales, el expediente del préstamo, todo eso, que había guardado en el armario de mi habitación porque soy el tipo de hombre que guarda papeles. Recuerda eso, esa es la clave de todo esto. Dejé los muebles. Dejé el sillón reclinable. Conseguí una habitación en el Sooner Rust en la calle 11, $49. Uno de esos lugares de la Ruta 66 con una herradura de puertas alrededor de un estacionamiento y una máquina de hielo que funciona toda la noche. Y me senté en el borde de esa cama con la televisión apagada. Quiero contarte lo que hice en vez de dormir, porque fue lo que me salvó. Repasé 8 años en orden, en voz alta, en silencio, para mí misma, en la habitación de un motel. Los años 1 y 2 fueron buenos, no voy a fingir lo contrario. Las cenas de los domingos, Corey preguntándome sobre una transmisión que estaba pensando en comprar. Allí era una bebé, y yo era la única que podía hacerla bajar cuando nadie más podía. La paseaba por la cocina a las 2 de la mañana con su cabeza en mi hombro, y pensaba, por esto sigo aquí. El tercer año, Sanda repintó el baño de invitados y dije algo sobre el color. No recuerdo qué dije. Recuerdo que no respondió. El cuarto año, empezaron a comer antes de que yo llegara del garaje. El quinto año, los platos de Leti salieron del armario y fueron a parar a una caja en el ático, y subí a buscarlos y los volví a guardar, y nadie dijo ni una palabra al respecto, y pensé que había ganado algo. No había ganado nada. Acabo de hacer un depósito por esto. Año 6, mi silla fue movida a la esquina de la sala. Año 7, allí dejó de venir a buscarme por cosas y empezó a ir a su madre. Año 8, cenaba en mi habitación casi todas las noches y me decía a mí mismo que me gustaba el silencio. Eso no es una traición. Son 96 meses de un desalojo lento, y lo soporté y lo llamé familia y realicé los pagos. Si alguna vez has sido la persona en la casa alrededor de la cual todos trabajan, donde puedes sentir que una habitación se ajusta cuando entras en ella, y te dices a ti mismo que lo estás imaginando porque la alternativa es insoportable, te prometo que no lo estás imaginando. Las habitaciones dicen la verdad. La gente miente. Las habitaciones no. Alrededor de las 4 de la mañana, abrí esa caja de leche llena de papeles, y quiero dejar claro que no la abrí buscando un arma. La abrí porque no podía dormir y era lo único mío en esa habitación. Me senté en una colcha de motel y leí mi propio expediente de préstamo por primera vez en 8 años. El viernes por la mañana, llamé a una abogada de bienes raíces del centro llamada Daranzo, de unos 60 años, que ejerce desde los años 80, y su oficina está encima de una imprenta en Boulder con un aire acondicionado de ventana. Me dijo que podía verme a las 10. Puse la caja en su escritorio y le conté todo en unos 4 minutos sin adjetivos, que es como hablo. Ella escuchó. Luego empezó a revisarlo, no rápido, página por página con una regla. Quiero que se lo imaginen. Una mujer de 60 años con gafas de lectura colgadas de una cadena, revisando un expediente de préstamo con una regla en una oficina calurosa encima de una imprenta, mientras un anciano se sienta frente a ella sosteniendo su sombrero. Llevaba unos 11 minutos hablando. Luego se quitó las gafas. Dijo, señor Manny, ¿a nombre de quién está esta escritura? Le dije, mía, pero es su casa. Dijo, no. Dijo, usted es el único propietario registrado. Usted es el único prestatario del pagaré, que ya está saldado. Su nombre está en la escritura, en los registros fiscales, en la póliza de seguro de vivienda y en el tasador del condado. Su hijo y su nuera no aparecen en ningún documento de este expediente. Le dije, pero viven allí. Y ella dijo, vivir en un lugar no es ser dueño de él. No es una cuestión técnica. Es la base de la ley de propiedad. Y entonces pronunció la frase en la que he pensado 1000 veces desde entonces. Dijo, señor Manny, no lo desalojaron. No pueden. Lo que hicieron fue cambiar las cerraduras de una casa que pertenece a otra persona. Me quedé allí sentado. Quiero describir la sensación con honestidad,
Porque no fue un triunfo. Fue un vértigo. Porque en unos 4 segundos, cada uno de los últimos 8 años se desmoronó. No había vivido allí por su buena voluntad. Ellos habían vivido allí por la mía. Cada vez que Sanda suspiraba en esa cocina, cada vez que me decían qué cajón usar, cada noche que cenaba en mi habitación para no molestar, yo era la dueña, sintiéndome como una inquilina en una casa que yo pagaba, por gente que no tenía ningún derecho legal sobre un solo metro cuadrado. Llevaba 8 años disculpándome por ocupar espacio en mi propia casa. Dot dijo, ¿qué quieres hacer? Y yo dije, ¿cuánto vale? Ella dijo, eso no es lo que pregunté. Mujer inteligente, pero yo aún no tenía respuesta para la pregunta real. Así que hicimos la otra. Los comparables la situaban en unos 268. Dije, ponla en venta. Ella me puso en contacto con un agente inmobiliario esa misma tarde, un joven llamado Kristen Hoyo, que trabaja en una agencia en Yale y que no me hizo ni una sola pregunta sobre mi familia, lo cual agradecí muchísimo. Fotografías el lunes, en el mercado el miércoles. Firmé el contrato de venta el viernes a las 4:15 y el viernes a las 5 me subí a mi camioneta y salí de Tulsa, no a un resort. No soy de resorts. Conduje. Tomé la 75 hasta la 69 y fui hacia el sur, y conduje hasta que oscureció y conseguí una habitación en Denison, Texas. Y al día siguiente seguí adelante, y unas 11 horas después estaba en Port O'Connor oliendo agua salada por primera vez desde 2009. Alquilé una cabaña en un campamento de pesca a una mujer llamada Bettina por $90 la noche, una habitación, un aire acondicionado de ventana, una estufa de 2 quemadores y un embarcadero a unos 400 metros donde se podía pescar corvina roja desde las rocas a las 6 de la mañana, y apagué el teléfono. Eso fue el sábado. Quiero contarles cómo fue en realidad, porque estas historias siempre hacen que esta parte suene triunfal, y no lo fue, al menos no al principio. Los primeros 3 días no le servía a nadie. Salía a esas rocas al amanecer y me quedaba allí parado sin pescar. Simplemente me quedaba allí parado. Perdí unos 3 kilos esa semana porque se me olvidaba comer. Lloré una vez, la 4ª noche, en una cabaña alquilada en Texas, a los 68 años. Y no fue por la casa. Fue por una mano en una ventana. El 5º día, me puse a hablar con Bettina, la mujer que me alquiló la cabaña. Tiene más o menos mi edad, ha estado allí desde los 90, su marido murió en 2016. Me preguntó qué me había traído hasta allí, y le dije que estaba entre 2 cosas, una mentira que había estado practicando. Y ella dijo, ¿familia? Le dije, ¿cómo lo sabes? Ella dijo, porque un hombre de vacaciones deshace la maleta. Llevaba 5 días viviendo en esa camioneta, sin sacar nada de la caja. Ella se dio cuenta el primer día y esperó 4 días para decírmelo, un gesto de amabilidad que aún recuerdo. Esa noche, en su porche, le conté todo, de principio a fin, la primera vez que se lo contaba a alguien. Y cuando terminé, no dijo lo que suele decir la gente. No dijo qué horrible ni cómo pudieron. Me preguntó, ¿quieres que te devuelva la casa o quieres que se arrepientan? Le respondí, ¿qué más da? Y ella me contestó, unos 20 años de tu vida, cariño. Nunca lo he olvidado. Y creo que nunca lo olvidaré. El miércoles encendí el teléfono. Tardó unos 90 segundos en cargar y luego siguió sonando, vibrando y vibrando sobre esa mesita. 119 llamadas perdidas, 38 mensajes de voz, y me senté allí con una taza de café instantáneo y los escuché todos en orden, algo que no le recomiendo a nadie, pero que hice de todos modos. Los primeros llegaron el miércoles por la tarde, justo después de que se publicara el anuncio. Corey, tenso y furioso, había gente en la entrada tomando fotos, ¿qué demonios estaba pasando? Llámalo de vuelta. Sanda, esa noche, no sé qué crees que estás haciendo, pero tienes que parar. El jueves, hablaban con alguien, se notaba, el vocabulario había cambiado. Corey, papá, hablamos con un abogado. Dice que puedes hacer esto. Dice que no tenemos nada. Y luego una larga pausa con respiración contenida. Papá, es verdad.
Viernes, Sanda, y aquí es donde cambia la cosa. Del, por favor, tenemos 7 días para una solicitud de arrendamiento y quieren 2 meses y un depósito, y el crédito de Corey todavía. Del, por favor, solo llámame. Sábado, Corey, y su voz se había ido a algún lugar que no había escuchado desde que tenía unos 15 años. Papá, he estado conduciendo toda la semana buscando tu camioneta. Fui a casa de Ronnie. Fui a casa de Sam. Fui al cementerio. Papá, me senté allí afuera durante 1 hora pensando que tal vez vendrías. Y luego el domingo a las 8:40 de la noche, hubo una que no era de ninguno de los dos. Era del número de Sanda, pero no era Sanda. Era allí. Dijo, hola, papá, soy yo. Mamá dijo que podía llamarte, pero no contestas. Luego una pausa donde un niño de 9 años está tratando de averiguar qué se supone que debe decir a un buzón de voz. Dijo, te vi por la ventana. Y entonces ella dijo, ¿estás enfadada conmigo? Me senté en esa cabaña en Port O'Connor y escuché esos 13 segundos probablemente 20 veces. ¿Estás enfadada conmigo? Porque eso es lo que hace un niño. Un niño ve lo más importante que sucede en la casa y asume que de alguna manera le pertenece. Ahora quiero terminar la historia y ser sincero con ustedes, porque esta es la parte donde estos videos suelen ser realmente satisfactorios, y les estaría mintiendo si dijera que lo hice satisfactorio. Sentado en esa cabaña, lo tenía todo planeado. Tenía una casa libre de cargas, ya estaba bajo contrato, Preston tenía una oferta por el precio total en 4 días, una enfermera y su madre, mucho efectivo, cierre rápido. Tenía 119 llamadas perdidas de 2 personas que habían manchado la foto de mi esposa. Podría haber dejado que se cerrara, haberme ido y no haber contestado el teléfono nunca más. Y cada persona que viera esto habría dicho que tenía derecho a ello, y lo habría tenido. También habría sido el hombre que se quedó con la casa de su nieta, porque eso era lo que era. Lo que fuera para mí, para ella era la habitación con la luz. Así que esto es lo que realmente hice, y no es limpio, y algunos de ustedes van a comentar que fui débil. Adelante. Lo he pensado más de lo que ustedes lo harán. Dejé que la venta se cerrara, 261, 10 días después. Firmé en una compañía de títulos en la calle 71 con el aire acondicionado encendido, y no sentí nada al respecto. Y luego tomé 180 y compré un dúplex, una pequeña casa de ladrillo una al lado de la otra cerca de Peoria, construida en el 58, 2 habitaciones en cada lado, necesitaba un techo, y ambas unidades necesitaban pisos. Hice los pisos yo mismo en 5 semanas con una lijadora alquilada y un dolor de espalda. Vivo en el lado norte. Y en julio llamé a mi hijo y le dije que me encontrara en un Browns en la calle 51 y me senté frente a él en una cabina con una carpeta. Quiero ralentizar esto también, porque esta fue la confrontación más difícil de las dos, y nadie piensa que lo será. Entró con aspecto de no haber dormido en un mes. Había perdido peso en la cara. Se sentó y no dijo nada, y yo deslicé la carpeta hacia él. Dentro había un contrato de arrendamiento, 12 meses, la unidad sur, 900 al mes, que era el precio de mercado y que no le concedí ni $1 de descuento. Se requería depósito, cargo por mora después del 5.º mes, los nombres de ambos, mi nombre como arrendador, y una página al final que decía que si el alquiler se retrasaba 2 veces, el contrato se rescindía. Lo leyó 2 veces. Luego dijo, papá, esto es. Y yo dije, es un contrato de arrendamiento. Eso es lo que es. Dijo, nos vas a cobrar el alquiler. Y yo dije, les voy a cobrar el alquiler, y lo van a pagar, y en 12 meses van a tener 12 meses de historial de pagos puntuales por escrito, que es lo único que les va a permitir obtener la aprobación para cualquier cosa por su cuenta. No estoy siendo duro con ustedes. Ese es el mecanismo real. Dijo, ¿y si no queremos? Le dije, entonces no lo firmes. Pero hijo, no te voy a dar nada nunca más. No porque te esté castigando, sino porque por fin entiendo que cada $1 que te di sin anotarlo te costó algo.
Luego puse la segunda cosa sobre la mesa, un extracto de una cuenta 529 a nombre de Aye, con $60,000, y yo soy el titular de la cuenta, y ninguno de sus padres puede tocar ni un centavo. La miró durante un buen rato. Y entonces mi hijo se cubrió la cara con las manos en un Browns de la calle 51 a las 2 de la tarde y lloró. Y yo me quedé allí sentado y lo dejé, y no me incliné sobre la mesa. Eso es lo que me arrepentiría si pudiera, no haberme inclinado sobre la mesa. Finalmente me dijo, ¿por qué haces esto? Y le dije, porque me saludó con la mano. Firmó el contrato de alquiler. Ahora déjenme contarles cómo fue en realidad, porque prometí que esto no sería satisfactorio. Los primeros 3 meses fueron malos. Sanda no me hablaba. Llegaba, sacaba a Aye, entraba. Yo estaba en mi porche a 12 pies de distancia y ella me miraba como me había mirado durante 2 años, solo que ahora yo era quien se había quedado con su casa, y desde su perspectiva, eso era un hecho. Pagaron a tiempo ambos meses, luego se retrasaron 4 días en noviembre, y les cobré el recargo por mora. Y Corey vino furioso, y le dije, está en el contrato de arrendamiento. Y él dijo, eres increíble. Y yo dije, está en el contrato de arrendamiento. Y se fue a casa. Nunca más se retrasaron. En febrero, la tubería debajo del fregadero de la cocina se rompió a las 11 de la noche, y la oí gritar a través de la pared, y fui con mis herramientas y mi ropa de dormir, y estuve debajo de ese fregadero durante 40 minutos. Y cuando salí, Sanda estaba allí de pie con una toalla y me dijo, gracias. Fue lo primero que me dijo desde mayo. Y entonces, en abril, 11 meses después de todo esto, vino, llamó a mi puerta, se paró en mi porche y me dijo algo que no esperaba y que no merecía que me facilitara las cosas. Me dijo, nunca me lo preguntaste. Le dije, ¿preguntarte qué? Me dijo, si quería que vivieras allí. Hace 8 años, llamaste a Corey, lo arreglaste con Corey, me lo dijiste en una cena. Yo tenía 29 años y descubrí que iba a vivir con mi suegro en un Applebee's. Tenía los brazos cruzados. Y yo estaba parada en el umbral de mi casa, sin poder decir ni una palabra, porque tenía razón. Nunca se lo pregunté. Ni una sola vez en 8 años. Se lo pregunté a mi hijo. Tenía en mente que yo era la que daba, así que el acuerdo era mío. Y lo dije, y luego me mudé a la casa de esa mujer y me quedé allí durante 8 años sin preguntarle jamás en voz alta, ¿te parece bien? Ahora, no voy a sentarme aquí a decirte que eso lo compensa. No lo hace. Hay una distancia entre quiero mi cocina de vuelta y voy a esperar a que se vaya a pescar y ponga la fotografía de su difunta esposa en el barro, y ella recorrió toda esa distancia, y lo sabe, y no hay contrato de alquiler ni reparación de fontanería que la acorte. Pero entiendo cómo una persona transita ese camino. No es una sola decisión. Son 8 años de pequeñas decisiones, sin que nadie dijera la verdad en voz alta hasta que el resentimiento se hizo lo suficientemente grande como para planear un viaje de pesca. Y mi hijo pasó 8 años entre una esposa que quería su casa y un padre que no quería hablar del tema, y descubrió pronto que no decir nada era lo único que nos mantenía a ambos hablando con él. Se volvió bueno en eso. Se volvió tan bueno que la noche que importaba, no le quedaba nada más, y se quedó parado en la entrada de la casa y estudió el cemento. Yo también le hice eso. Crié a un niño que pensaba que traerme un problema era lo mismo que fracasar. Así que esto es lo que realmente aprendí, y no es lo que uno esperaría de un hombre en mi posición. Es esto, la generosidad sin papeleo no es generosidad, es una trampa, y es una trampa para ambas partes. Pensé que escribir las cosas sería un insulto, eso es lo que me dije a mí mismo durante 8 años, la familia no necesita un contrato de arrendamiento, la familia no necesita que esté escrito. Pero esto es lo que realmente sucede cuando no lo escribes. Construyes una historia donde te deben algo, y ellos construyen una historia donde es suyo, y nadie jamás compara las dos historias porque comprobarlo sería de mala educación. Y el día que las historias finalmente chocan, las pertenencias de alguien terminan en la calle. Cada dólar que entregué sin un papel se convirtió en una deuda que nadie podía nombrar,
que nadie podía pagar, y que se hacía más pesada cada mes. Eso no es amor. Lo llamé amor durante 8 años. Era una factura no escrita, y yo seguía añadiendo dinero, y ellos lo sabían, y yo también, y ninguno de los dos dijo jamás la cifra en voz alta. El error que comete la mayoría de la gente es pensar que el papeleo es lo que se hace cuando no se confía en alguien. Es todo lo contrario. El papeleo es la forma de proteger una relación de las cuentas. Así que aquí está lo único que les pido que hagan, y pueden hacerlo este mes. Tienen un acuerdo con alguien a quien aman que nunca se ha plasmado por escrito. Dinero que prestan y que se devuelve cuando sea, una habitación donde alguien se hospeda, un auto que alguien conduce, algo que pagan cada mes y por lo que nadie les ha dado las gracias en voz alta porque se ha convertido en algo habitual. Escríbanlo. Una página. ¿Qué es? ¿Cuánto vale? ¿Qué sucede cuando termina? Fírmenlo, ambos, y guárdenlo en un cajón. Si la otra persona se ofende, entonces habrán aprendido algo sumamente importante gratis. Y esta es la pregunta que aún me planteo casi todas las noches: ¿qué estoy dando que nadie ha tenido que agradecerme? ¿Y eso es generosidad, o es una deuda que estoy acumulando silenciosamente a costa de alguien que nunca estuvo de acuerdo? Allí tiene 11 años. Viene los miércoles y cada 2 sábados, y ha decidido que quiere saber cómo funciona todo en el garaje, lo cual, Dios mío, es típico de los Mani. El mes pasado le enseñé mis ganchos, las garfios. Le mostré cómo se coloca uno en un poste y cómo se sube. Ella dijo: papá, eso parece muy peligroso. Le dije: lo era. La foto de Letty está en mi cómoda. Nunca cambié el cristal. Lo pensé, y decidí que quería la grieta. Ahora quiero escuchar su opinión, porque esto va a generar mucha controversia, y yo mismo nunca he tenido una postura clara al respecto. Comenten unos si creen que hice bien: vendí la casa, me quedé con el dinero y les puse un contrato de alquiler a precio de mercado, sin descuento. Comenten 2 si creen que fui blando, que después de lo que me hicieron a mí y a la foto de mi esposa, debería haber dejado que se cerrara la venta, haberme ido a Texas y no haber vuelto a contestar el teléfono. Y comenten 3 si creen que me equivoqué al venderla, que una vez que una niña de 9 años estuvo en esa casa, nada de lo demás me daba derecho a sacarla. La tercera pregunta es la que realmente no puedo responder. Si tienen algo que decirme al respecto, me gustaría leerlo. Y díganme desde dónde me escuchan y qué hora es en ese momento. Son aproximadamente las 10:15 aquí, y hay un tren pasando por algún lugar al sur de donde estoy, y todavía me sorprende que alguien esté escuchando hablar a un viejo liniero mientras desayuna al otro lado del mundo. Y aquí está la que realmente quiero. Si alguna vez ayudaste a tu familia con dinero y las cosas salieron mal, o si estás en medio de una ahora mismo y nunca se lo has contado a nadie porque te da vergüenza, cuéntame. Cuéntame si alguna vez lo pusiste por escrito y qué pasó. Alguien que esté navegando esta noche lleva unos 4 años en sus propios 8 años y aún no lo sabe. Si esto significó algo para ti, quédate conmigo y suscríbete. Es un anciano en el porche de una casa cerca de Peoria con un micrófono y medio garaje lleno de herramientas. Y viene otra. Esta es una historia ficticia inspirada en experiencias emocionales reales, completamente reescrita y reinventada en Tulsa para crear contenido original. Cualquier parecido con personas o eventos reales es pura coincidencia.